Ya, gracias, César. Ya, Bien, doctora. eh, sí, entonces el día de hoy damos inicio a las clases de reanimación cardiopulmonar que constan de la reanimación cardiopulmonar básica y la cardiopulmonar avanzada. El día de hoy vamos a hacer el RCP básico y tenemos que, de inicio, saber qué es parada cardiorrespiratoria, ¿no es cierto? Es el cese brusco de las funciones de la bomba cardíaca, ¿no? Este evento se presenta de una manera brusca y basada en tres factores importantes, ¿no? En la víctima. En este caso ya no vamos a hablar del paciente, sino de la víctima. Y es importante reconocer la parada cardiorrespiratoria porque eso tiene que ver o tiene relación con el tiempo que tenemos para atender a este tipo de víctimas, ¿no? Como ustedes se imaginarán ya por conceptos previos, ustedes saben que la neurona no puede vivir sin oxígeno por más de 4 a 5 minutos, ¿no? Otros dicen por 3 minutos. Entonces estamos con el tiempo contado para atender a este tipo de víctimas. Reconocer la parada cardiorrespiratoria de una manera precoz es importante, entonces, para tener mejores resultados en la atención de este tipo de pacientes, de víctimas, ¿no? Otro factor muy importante es asegurar la escena donde estamos trabajando y atendiendo a la víctima. Si es un desastre, un incendio, un terremoto o algo, hay que ir a brindar el servicio de reanimación cardiopulmonar en un lugar seguro donde el reanimador y la víctima estén también seguros, ¿no? Entonces son puntos claves: asegurar la escena, primero reconocer la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y antes de dar la atención, asegurar la escena, ¿no? Prácticamente las dos cosas se hacen de manera simultánea cuando uno llega a atender este tipo de pacientes, este tipo de víctimas, ¿no? Y así dar, pues, el inicio del RCP básico. En nuestro país tenemos las ambulancias de emergencia, como son las del SAMU, el anexo 116, ¿no? Y la llamada a los bomberos, aunque creo que últimamente ya los bomberos no atienden este tipo de cuadros, ¿no? De emergencias. Entonces, nos queda el SAMU y tal vez o ambulancias de uso particular que nos puedan apoyar en, en la atención de este tipo de víctimas, ¿no? Es importante tener a la mano estos anexos para aminorar el tiempo entre el diagnóstico, el reconocimiento de la parada y la atención. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la parada cardiorrespiratoria? Basado en tres principios, ¿no? Los principios de pérdida de conciencia, pérdida de la respiración y pérdida del latido cardíaco. Por lo tanto, va a haber ausencia de conciencia, la víctima no nos va a responder, no va a responder al llamado, ¿no? No va a tener pulso y no va a haber respiración. Si la víctima reúne esos tres factores, esas tres características inherentes a la parada cardiorrespiratoria, entonces haremos el diagnóstico de parada cardiorrespiratoria. Dependiendo del lugar donde se va a presentar este tipo de cuadros, tenemos las paradas intrahospitalarias y las extrahospitalarias, ¿no? Las más frecuentes estadísticamente son las extrahospitalarias y dentro de ellas las domiciliarias son las más frecuentes. Por eso es importante hacer el tiempo que nos va a tomar reconocer la parada cardiorrespiratoria.
basado en estos 3 principios que ya hemos mencionado, y que el día de mañana, mañana, ustedes van a aprender clínicamente cómo es que deben hacer el examen de la conciencia, del pulso y de la respiración en la víctima que se encuentra en parada cardíaca. En cuanto a la etiología de la parada cardiorrespiratoria, vamos a decir que las patologías cardiovasculares ocupan el 60% de las estadísticas que causan la parada de la bomba cardíaca, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares y dentro de ellas, pues la patología coronaria, ¿no? La insuficiencia coronaria es la que nos va a causar, pues, la gran mayoría de paradas cardiorrespiratorias. Con el objetivo de organizar nuestro trabajo de atención a la víctima en parada cardiorrespiratoria, la Asociación Americana del Corazón ha creado cadenas de supervivencia, ¿no? Que ustedes ven acá en el cuadro que les estoy presentando. Y como he dicho, que estadísticamente las más frecuentes son las paradas extrahospitalarias. Vamos a revisar esta cadena de supervivencia para parada extrahospitalaria, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros llegamos al escenario de una víctima en parada cardiorrespiratoria. La vemos caída en el suelo, ¿no? Vamos a primero reconocer simultáneamente con el aseguramiento de la escena, reconocer la parada cardiorrespiratoria. Entonces vamos a estimular a la víctima diciéndole, señor, señora, ¿se encuentra usted bien? Si no obtenemos respuesta, asumimos que está inconsciente, ¿no? Entonces, si hay gente a nuestro alrededor, a una persona de que esté por ahí curioseando, le podemos decir, señor, por favor, avise que tenemos una víctima en parada cardiorrespiratoria, probable parada cardiorrespiratoria, y que traigan una ambulancia o una ambulancia de emergencias que traiga un desfibrilador externo automático, ¿no? Nuevamente usted regresa donde la víctima y empieza a analizar lo que es ausencia de pulso y ausencia de respiración en forma simultánea, ¿no? Como vuelvo a repetir, el día de mañana ustedes van a ver este examen más detallado, ¿no? Cómo hacemos el examen de ausencia de pulso y verificamos la ausencia de respiración en la víctima. El siguiente paso va a ser, pues, después de hacer el diagnóstico de la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, iniciar las compresiones torácicas, ¿no? Las compresiones torácicas respectivas en el paciente, ¿no? En la víctima, perdón, ¿no? Y estas compresiones torácicas van a ser llamadas de alta calidad. Vamos a ver más adelante por qué motivo van a ser llamadas compresión torácicas de alta calidad. Y vamos a hacer muchas compresiones torácicas, ¿no? En ciclos. Vamos a ver detalladamente más adelante cómo va a ser esta compresión torácica hasta que llegue la ayuda con el desfibrilador solicitado. Luego que llega la ayuda con el desfibrilador solicitado, si logramos con este desfibrilador resucitar a la víctima, vamos a pedir apoyo a la ambulancia de emergencias para trasladarlo a un lugar donde se le brinde el soporte vital avanzado post parada cardíaca, ¿no? Entonces, esta cadena de supervivencia ha sido creada por la Asociación Americana del Corazón para organizar el trabajo, la atención como reanimadores de víctimas en parada cardiorrespiratoria. ¿Qué diferencia hay con la cadena de supervivencia intrahospitalaria? Es que el paciente dentro del hospital se encuentra generalmente en una unidad de cuidados intensivos, puede ser generales o coronarios,
generalmente coronarios, porque hemos dicho que la etiología en el 60% de paradas es generalmente la cardiovascular, ¿no? Entonces ahí los pacientes se encuentran ya vigilados, monitorizados, y cuando nos damos cuenta de la parada cardiorrespiratoria, llamamos a la gente de emergencia o nosotros mismos le brindamos lo que es el RCP o la compresión torácica de alta calidad, ¿no? Y hacemos uso del desfibrilador que debe llegar, en el caso del hospital, en menos de 1 minuto, ¿no? Y reanimamos al paciente y le damos el soporte avanzado posparada cardiorrespiratoria. Esta cadena de supervivencia es importante porque nos va a ayudar a organizar nuestro trabajo y a disminuir el tiempo de hipoxia de la neurona y mejorar así el estado de circulación sanguínea o de flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, nos habla de la relación que hay entre el tiempo de atención y el porcentaje de supervivencia de la víctima, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que aquella víctima que no recibe tratamiento y la ayuda regresa en forma, llega en forma tardía, me estoy refiriendo al desfibrilador, y no se le atiende a la víctima, miren, el porcentaje de supervivencia es del 2%, ¿no? En relación al tiempo, miren, acá he hecho ya la parada, desde acá estaba a ritmo sinusal, hizo la parada, nadie lo atendió, ¿no? No se le dio ni RCP, ni se reconoció la parada cardíaca, pasaron 4 minutos, y recién a los 12 minutos se le atiende, se reconoce el RCP, la parada cardíaca, y se le administra RCP, ¿no? En esos casos, solo el 2% de las víctimas van a supervivir. Si es que el RCP se realiza dentro de los 4 minutos, se reconoce la parada y se realiza el RCP dentro de los 4 minutos, y la desfibrilación es tardía, la supervivencia de la víctima va a ser de un 8%, ¿no? Si es que nosotros detectamos la parada cardíaca, hacemos el diagnóstico de parada cardiorrespiratoria, pedimos la ayuda, que nos traigan un desfibrilador y nos ponemos a hacerle el RCP básico, iniciando con las compresiones torácicas, y luego llega el desfibrilador a los 5 minutos, esa supervivencia va a ser del 20% de las víctimas. Si cumplimos con todas las medidas que nos da la cadena de supervivencia, hacemos la llamada pidiendo ayuda, previamente hacemos el reconocimiento precoz de la parada cardiorrespiratoria, luego hacemos RCP básico hasta que llega la ayuda, también a los 5 minutos, esa supervivencia, miren cómo se incrementa casi al 50%, ¿no? Entonces, es mejor reconocer en forma precoz la parada cardiorrespiratoria para perder menor tiempo y aumentar así la supervivencia de la víctima, ¿no? Inclusive hacer la llamada pidiendo ayuda para que llegue el desfibrilador, que el próximo lunes vamos a ver cuál es la función del desfibrilador en estos casos, muy importante, ¿no? Y ustedes van a encontrar pues muchas guías y algoritmos para atención de víctimas en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Es importante que resumen lo que es pues los pasos que debemos seguir frente a una víctima inconsciente, ¿no? Lo primero, como les decía, es asegurar la escena y rápidamente reconocemos y con los 3 criterios importantes, conciencia, respiración y pulso, ¿no? Si la víctima se encuentra en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Puede ser que la víctima solo esté inconsciente y
respire de una manera normal y que tenga pulso. En ese caso, pues hay que controlarla hasta que lleguen los reanimadores de emergencia, ¿no? Siempre después de constatar que la víctima está inconsciente, se pide la ayuda solicitando un DEA y luego regresamos donde la víctima para ver si hay pulso y hay respiración, ¿no? Si hay pulso pero no respira, entonces hay que apoyar o asistir la ventilación, ¿no? Proporcionar ventilación asistida o de rescate, ¿no? Si estamos en un hospital, ustedes agarran un ambú y le dan 2, 3 veces a la bolsa manual del ambú, o una ventilación cada 5 a 6 segundos, o sea, una ventilación de 10 a 12 por minuto, y el paciente va a recobrar la respiración siempre y cuando esté inconsciente y haya pulso, ¿no? Entonces es importante, si es que no hay ventilación, no recupera, a pesar que asistimos la ventilación, hay que pedir pues ayuda al sistema de emergencias, ¿no? Solicitando un desfibrilador e iniciamos RCP base hasta que llegue el desfibrilador. La reanimación cardiopulmonar básica de alta calidad significa que nosotros vamos a tener que apoyar en primer lugar la bomba cardíaca, que es donde queremos recuperarla, que es la que queremos darle la mejor atención y la prioridad a la bomba cardíaca. Entonces, nuestro papel es hacer compresiones torácicas en primer lugar, ¿no? Y luego asistir la ventilación, ¿no? Abrir la vía aérea y asistir la ventilación hasta que llegue el desfibrilador automático, ¿no? Bien, entonces desde el año 2010, la Asociación Americana del Corazón cambió el ABC de atención a pacientes inconscientes de emergencia, ¿no? Por la atención que inicia con las compresiones torácicas, ¿no? Entonces, ese ABC se transformó en CAB para atención a pacientes inconscientes, ¿no? C de compresión torácica, A de vía aérea y B de respiración. Ya no va más, entonces, desde el año 2010 el ABC. Actualmente se atienden a pacientes en parada cardiorrespiratoria haciéndolas o iniciando con compresiones torácicas. Eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de la atención de la vía aérea, no. Sí vamos a atender la vía aérea, pero no va a ser nuestra prioridad, ¿ya? La compresión torácica es la prioridad actualmente para reanimar toda víctima inconsciente, sin pulso y sin respiración. Entonces, C de compresión torácica, A de vía aérea, de abrir la vía aérea, y B de asistir la respiración. El día de mañana ustedes van a ver esto también, cómo es que debe ser esa compresión torácica llamada de alta calidad, o sea, cómo debemos dar esa compresión torácica, cómo debemos administrar, cómo debemos colocar las manos, en qué lugar debemos colocar las manos y cómo es que debe ser nuestra posición de reanimador frente a la víctima inconsciente en parada cardiorrespiratoria. ¿Dónde vamos a colocar el talón de la mano dominante, no? Miren cómo va el talón de la mano dominante, el talón en el punto de intersección entre la línea horizontal que une las mamilas con la línea vertical que pasa por el centro del esternón. En ese punto de intersección a la altura del pezón voy a colocar el talón de mi mano dominante. Observen que yo no apoyo los dedos, ¿no? El talón de la mano dominante y luego encima va a ir el otro
la otra mano con los dedos entrecruzados. La mano no dominante va con los dedos entrecruzados. ¿Con qué frecuencia? Miren ustedes, la posición es importante del reanimador, ¿no? El reanimador debe colocar una rodilla a la altura del hombro de la víctima y la otra rodilla a la altura del reborde costal inferior de la víctima. Quiere decir que nosotros, los reanimadores, no juntamos las rodillas, sino más bien las separamos. Una rodilla a la altura del hombro de la víctima y la otra a la altura, unos dicen de la cadera, o puede ser a la altura del reborde inferior de la parrilla costal, de la pared torácica, ¿no? No se comprime sentado sobre sus talones, al contrario, usted se levanta hacia adelante, lleva el pecho, coloca las manos en el punto de intersección de las dos líneas horizontal con la línea vertical que pasa por el centro del esternón, con los dedos entrelazados, la mano no dominante, y va a llevar su cuerpo hacia adelante, ¿no? Con los brazos extendidos sin flexionar los codos y dejando caer el peso de su cuerpo sobre el tórax de la víctima. Esta es la posición correcta que debe adoptar el reanimador con respecto a la víctima en parada cardiorrespiratoria. ¿Con qué frecuencia vamos a comprimir? Recuerden, compresión, relajación. No es cuestión de comprimir y apoyarse sobre el tórax de la víctima, no. Hay que hacer compresión y luego esperar que ese tórax se distienda para poder llenar mejor las cavidades ventriculares, que con la próxima compresión vamos a impulsar mayor cantidad de sangre. Entonces, vamos a hacer 30 compresiones seguida de 2 ventilaciones. 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones boca a boca previa apertura de la vía aérea. Entonces acá estamos iniciando el CAB con la compresión torácica, A de vía aérea y B de respiración asistida. Cada ciclo va a constar de 30 compresiones seguidos de 2 ventilaciones. Debemos hacer mínimamente 5 ciclos. 5 ciclos de estos que me lleven en un minuto a hacer mínimamente 120 compresiones por minuto, ¿ya? Debemos comprimir fuerte y rápido, ¿no? Debemos comprimir y relajar el tórax y debemos evitar hiperventilar, ¿no? Entonces, estas 5 características debe reunir la compresión torácica para ser llamada de alta calidad, ¿ya? Compresión torácica de alta calidad es aquella que no debe exceder o no debe bajar de 120 compresiones por minuto, ¿no? Debes comprimir fuerte y rápido, debes permitir que el tórax, así como comprimes, lo relajes, ¿ya? Y debes evitar la hiperventilación. Más adelante vamos a ver por qué. No se desesperen en hiperventilar, no debe pasar más de 10 ventilaciones por minuto y debe minimizar usted las interrupciones. Estas compresiones deben ser continuas, no se deben parar por ninguna razón, se deben interrumpir. Luego más adelante también en la próxima clase vamos a ver solo por qué razón se puede interrumpir una compresión torácica. Entonces, acá para recordar la posición adecuada del reanimador con respecto a la víctima,
Vuelvo a repetir, el talón de la mano dominante en la intersección de la línea horizontal que une las mamilas con la línea vertical que pasa por el centro del esternón. En ese sitio debo colocar el talón de mi mano dominante y luego encima voy a colocar mi mano no dominante con los dedos entrelazados. Debo comprimir 100 a 120 veces por minuto, como mínimo. Frecuencia, profundidad. ¿Qué profundidad debo comprimir el tórax? Mínimamente 5 a 5.5 centímetros de depresión torácica. ¿Ya? Últimamente, las últimas guías creo que le han agregado medio centímetro más. Pero para esta clase vamos a considerar la profundidad de 5 a 5.5 centímetros de depresión de la pared torácica. Reexpansión, debemos dejar reexpander el tórax. Ya les dije la razón, por la razón de que debes dejar que las cavidades ventriculares, sobre todo la derecha, se llene de sangre para que en mi próxima compresión yo impulse mayor volumen sanguíneo. Y estas compresiones deben ser ininterrumpidas, no se deben suspender por ninguna razón, ¿ya? Y evitar hiperventilar. El RCP básico fundamentalmente consta, entonces, como ustedes ya se están dando una idea, hacer una compresión torácica de alta energía. Por eso es que se hace hincapié en que ustedes aprendan bien cuál es la posición del reanimador, cómo tiene que colocar las manos en el centro del pecho, sobre el esternón a nivel de la línea que une los pezones. Ahí vas a colocar el talón de tu mano dominante. ¿Ya? Los zurdos pueden colocar el talón de la mano izquierda y luego la otra mano derecha va a ir sobre esta con los dedos flexionados. Miren la posición correcta del reanimador. Se ha levantado, las rodillas están separadas. A la altura de la línea horizontal que une las mamilas con la línea que pasa por el centro del esternón. Vas a dejar caer el peso de tu cuerpo con los brazos extendidos y sin flexionar los codos. El tórax debe deprimirse mínimamente 5 centímetros. ¿Ya? Eso necesita bastante fuerza en una víctima, ¿no? Que es varón, por ejemplo, deprimir el tórax en 5 centímetros es una fuerza considerable, ¿no? Entonces, generalmente las mujeres que tenemos menos fuerza, no todas, pero la gran mayoría de mujeres no tiene tanta fuerza, entonces por esa razón es que es necesario que aprendan que el peso del cuerpo del reanimador debe caer sobre el tórax de la víctima siempre y cuando usted no flexione los codos, porque al flexionar los codos, usted va a tener menor fuerza de la víctima. Así como comprime, debe dejar descomprimir también el tórax y el tiempo mismo de compresión debe ser igual al de descompresión. Bien, entonces, después de haber aprendido las compresiones torácicas que el día de mañana van a volver a repasar con sus docentes de práctica, miren, yo les aconsejo, es difícil practicar en forma virtual, pero yo les aconsejo que esto es, ensayen en sus casas, ¿no? Si tienen un muñeco, una cosa así, ensayen la posición y ensayen las compresiones torácicas, hacer 5 ciclos, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Aproximadamente un ciclo debe durar entre 18 a 20 segundos. Te ponen el cronómetro
del celular al costado y empiezan a hacer el ciclo. Cada ciclo debe durar entre 18 a 20 segundos, ¿ya? Y hacen 5 ciclos mínimamente en 1 minuto, teóricamente, pero generalmente se hace en 1,5 minutos, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia. Ahí van a ver ustedes la velocidad y la frecuencia con la que deben comprimir. Como les vuelvo a repetir, esto es práctica. Si hubiésemos hecho la práctica en forma presencial, lo haríamos con el maniquí que tiene la universidad, ¿no? Y siempre lo hemos hecho. Entonces, para saber cuál debe ser la velocidad, compresión, descompresión, usted tiene que practicar. No hay otra manera, ¿ya? El día de mañana ustedes tienen la práctica con los docentes y ellos les van a enseñar, pero ustedes deben practicar en su casa para saber la verdadera velocidad con la que tienen que comprimir y descomprimir para hacer un ciclo en 18 a 20 segundos y 5 ciclos aproximadamente en 1 minuto o en 1,5 minutos. Para que tengan la idea de la velocidad con la que deben comprimir. Al principio, los alumnos empiezan haciendo un ciclo en 30 segundos, 40 segundos, casi 1 minuto. Pero luego, conforme van practicando, van adquiriendo la velocidad adecuada y la potencia también adecuada para deprimir el tórax de un adulto en 5 centímetros, ¿ya? Luego de hacer las compresiones torácicas, yo les había dicho que en un ciclo usted tiene que hacer 2 ventilaciones, ¿no? Hay que apoyar también la vía aérea, como dice el CAB. Ya hice las compresiones, me toca apoyar la vía aérea. Voy a abrir la vía aérea antes de dar la ventilación boca a boca. Entonces, debo hacer frecuencia 100 a 120 por minuto, es la velocidad. 30 compresiones en 18 segundos más 2 ventilaciones, aproximadamente 20, 22 segundos. Profundidad de la compresión, 5 centímetros como mínimo. La reexpansión completa del tórax después de cada compresión, no olvidarse. Y la ventilación. No debemos exceder más de 10 ventilaciones por minuto, ¿ya? En cuanto a ventilaciones, todo está cronometrado también, para no perder tiempo y hacer nuestra atención más de alta calidad, ¿no? La ventilación inicialmente, hasta mientras no llegue la ayuda, vamos a apoyar la ventilación, va haciendo unas 2 ventilaciones o respiraciones asistidas, ¿no? Previa apertura de la vía aérea. ¿Cómo vamos a abrir la vía aérea? Aplicando la maniobra frente-mentón, como ven en la figura. La mano izquierda se pone en la frente, extendiendo la región cervical, y la mano derecha con 2 dedos va a levantar el mentón hacia arriba y hacia delante. ¿Qué función tiene esta maniobra frente-mentón? Cuando la víctima está inconsciente, toda su musculatura está relajada. Por lo tanto, la lengua es un músculo también pesado, dependiendo del peso del paciente. Si el paciente es obeso, la lengua es más gruesa, más pesada. Va a caer sobre la hipofaringe por gravedad y va a obstruir el pasaje del oxígeno hacia la tráquea. Haciendo yo la maniobra frente-mentón, estoy llevando la base de la lengua y la lengua hacia adelante y hacia arriba, permitiendo abrir este conducto y el pasaje del aire o del oxígeno hacia la tráquea. Entonces, una mano en la frente y la otra con 2 dedos lleva el maxilar hacia arriba y hacia adelante, como dice la flecha, hacia arriba y hacia adelante.
Acá está nuevamente, miren, un paciente obeso, la lengua es más gorda, más gruesa, cae sobre la epiglotis y obstruye la tráquea, cierra la tráquea. Y se obstruye, miren acá, el conducto nasofaringio también, ¿no? Impidiendo la entrada del oxígeno. Con la maniobra frente-mentón, nosotros lo que es, miren acá, está obstruida el pasaje al oxígeno. Con la maniobra frente-mentón aperturamos la región orofaringia para facilitar el pasaje del oxígeno. Cuando la víctima ha sufrido un accidente de tránsito y tenemos sospecha de alguna lesión a nivel de la columna cervical, en esos casos está contraindicado hacer maniobra frente-mentón. En esos casos tenemos que hacer maniobra de subluxación del maxilar inferior. ¿Cómo hacemos eso? Colocando las manos, ¿no? A la altura de la articulación temporomaxilar y los pulgares encima del maxilar inferior, llevando el mentón hacia arriba y hacia adelante, sin movilizar el cuello. Previa inmovilización del cuello, ¿ya? Así podemos hacer apertura de vía aérea en el caso de sospecha de lesión de la columna cervical. Y luego de abrir la vía aérea, pinzamos la nariz con la mano que está en la frente para evitar que el aire que le voy a dar a la víctima salga por las fosas nasales, y me voy a acercar a la víctima para darle la respiración boca a boca. En las dos ventilaciones no debo de perder más de 4 a 5 segundos, ¿ya? Un segundo que me toma inspirar, al reanimador le toma inspirar profundamente un segundo, bajas la cabeza, pasa otro segundo, expiras en la boca de la víctima, corroborando que esa expiración levante el tórax de la víctima, ¿ya? Ahí pasa otro segundo. Y luego me levanto para inspirar nuevamente y pasa otro segundo. Han pasado 4 segundos, ¿no? No más de 5 segundos en hacer las dos ventilaciones. Abrir la vía aérea, pinzas nariz y permites que la boca se abra. Mantienes el mentón elevado, inspiras, colocas los labios alrededor de la boca e insuflas el tórax de la víctima. Ojo, mirando de reojo, yo debo corroborar que el pecho se eleva, ¿no? Con la ventilación de rescate. Entonces, de esa manera concluimos que la ventilación que estamos dando es efectiva. Ya voy. Abres vía aérea, apertura de la vía aérea, ya sea con maniobra frente-mentón o con elevación del maxilar inferior, y apoyas la ventilación boca a boca. Compresión torácica, ¿no? Luego de las dos ventilaciones, la compresión torácica. Un minutito, por favor. Un minutito. Sí, un ratito. Ya, ahí voy. Puerta principal o de otro, porque la puerta de la habitación ya la tiene la señora. La puerta de la habitación ya la tiene la señora. Esa es la puerta de la puerta principal, ya de la puerta principal.
Bien, entonces les decía, antes de apoyar la ventilación, tenemos que abrir la vía aérea, ¿no? Con la maniobra frente-mentón o el uso de la maniobra de elevación o subluxación del maxilar. Luego vamos a apoyar la vía aérea. Después de abrir, vamos a asistir con las dos ventilaciones. Entonces, un ciclo consta de 30 compresiones primero y luego de 2 ventilaciones. Mínimamente vamos a hacer 5 ciclos, ¿no? Como vuelvo a repetir. La ventilación no solamente se va a apoyar con la ventilación asistida. Cuando llega la ayuda va a traer este tipo de dispositivos que son bolsas para aislar, ¿no? O separar la cara del paciente y llevan un filtro antimicrobiano que va a evitar las infecciones, ¿no? La ayuda también puede llegar con máscaras faciales, que en la punta llevan también un dispositivo de filtro antimicrobiano que va a evitar pues las infecciones, la contaminación de la vía aérea del reanimador. Con este objetivo de apoyar la ventilación, la ayuda que hemos pedido en la llamada que hemos realizado después de diagnosticar la parada cardiorrespiratoria, la ayuda trae este tipo de ventiladores conocidos comúnmente con el nombre de AMBU, ¿no? El AMBU va a constar de una máscara facial y de una bolsa manual, como ven acá en la figura. Miren cómo el reanimador sigue comprimiendo. Así llegue la ayuda, el reanimador sigue comprimiendo, ¿no? Y la ayuda se va a encargar de la ventilación. La ventilación, como les vuelvo a repetir, van a ser 2 después de las 30 compresiones. Terminó las 30 compresiones y la ayuda le va a dar las dos ventilaciones y él continúa con las otras 30 compresiones haciendo así los 5 ciclos por espacio de 2 minutos. Cuando han pasado los 2 minutos se pueden intercambiar los reanimadores porque se calcula que en 2 minutos el ser humano ya baja su fuerza y su potencia y su velocidad, ¿no? Por lo tanto, es recomendable intercambiar con los reanimadores si es que ya pasaron más de 2 minutos. Como les decía, el AMBU consta de una máscara facial que lleva esta forma generalmente y una bolsa manual, ¿no? Para adaptar la máscara facial en la cara de la víctima, hay posiciones de la mano y de los dedos con la que vamos a mejorar, asistir la oxigenoterapia en el paciente, ¿no? Y miren la posición de la mano izquierda, 3 dedos van debajo de la rama submaxilar, del maxilar inferior, ¿no? Y los otros 2 dedos van a ser como la letra C alrededor de la máscara facial para fijarla bien y evitar que el oxígeno se escape por los costados de la máscara, ¿no? Generalmente las máscaras pueden ir en diferentes tallas, ¿no? Desde pediátricas hasta para adultos, que son las tallas 3, 4 y 5, dependiendo del tamaño de la cara, ¿no? Lo ideal es hacer que la máscara facial coapte bien con la parte del vértice de la máscara en relación con la parte superior de la nariz y el resto que coapte bien alrededor de la cara, incluyendo la boca, ¿no? Miren, acá está, por ejemplo, no coapta bien en el caso, o la mano de la reanimadora no es tan grande como para hacer que la máscara esté bien cerrada y evite que el oxígeno se escape por los costados, ¿no? En esos casos puede ayudar el otro reanimador, si es que no hay nadie más,
¿no? Y el otro reanimador coapta la máscara con las dos manos para evitar que se escape el oxígeno por los costados. La posición de los dedos de la mano, como vuelvo a repetir, es, haces la letra C para coaptar bien la máscara con el primer y segundo dedo de la mano izquierda, y los otros 3 dedos van en la parte inferior de una rama del maxilar inferior haciendo la letra E, ¿no? Generalmente los 3 últimos dedos de la mano izquierda. Y van a llevar el mentón hacia arriba y hacia adelante, como dice la flecha roja, ¿no? Elevando, ¿para qué? Para aperturar la vía aérea. No debemos pasar entonces de 10 respiraciones por minuto, ¿no? Tanto con boca a boca como con ventilación avanzada, como puede llegar con laringoscopio, tubo orotraqueal, en cuyo caso pues vamos a usar el laringoscopio y vamos a hacer una intubación orotraqueal para mejorar el aporte de oxígeno y así asegurar la vía aérea y evitar que se contamine, ¿no? Por una regurgitación de la víctima. Recuerden que estos casos son repentinos, bruscos, de un momento a otro se presentan las paradas cardiorrespiratorias y tenemos que garantizar que esa vía aérea no se contamine, ¿no? La víctima puede haber comido, puede haber cenado, tomado desayuno, etcétera, ¿no? Bien, resumiendo entonces, debemos minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas, ¿no? Hay que hacer compresiones torácicas continuas, ¿no? Y si es que por alguna razón tenemos que interrumpir la compresión torácica de alta calidad, no, esa interrupción no debe durar más de 10 segundos, no más de 10 segundos. Evitar hiperventilar, porque la hiperventilación lo que va a hacer es aumentar la presión intragástrica y va a favorecer la regurgitación del contenido gástrico que puede contaminar la vía aérea, la hiperventilación. La hiperventilación, además, va a disminuir el retorno venoso. Por lo tanto, va a haber menor llenado del ventrículo derecho y por lo tanto, por consecuencia, menos volumen sanguíneo hacia el lado izquierdo y en mi próxima compresión voy a tener menor volumen sanguíneo. Por esas razones no debo hiperventilar. Los reanimadores deben rotar cada 2 minutos y bueno, cuando ya llegue la ayuda con el desfibrilador, vamos a ver cómo usar el desfibrilador la próxima clase. Les había dicho que estas compresiones torácicas deben ser ininterrumpidas. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, hay muchas razones para interrumpir una compresión torácica. Siempre llega la ayuda y te dice voy a intubar, para de comprimir porque el paciente se está moviendo, o sea, se mueve con las compresiones torácicas, o voy a colocar la vía, o voy a tomar el pulso. No, no se deja de comprimir. Usted tiene que seguir haciendo compresión torácica. La persona que va a colocar la vía lo sabe y debe poner la vía intravenosa así, con el paciente en movimiento, intubarlo también con paciente en movimiento y comprobar la existencia del pulso con 2 dedos en la región generalmente de la carótida o de la femoral en los grandes vasos, ¿no? Incluso a veces dicen, llegó el DEA o el desfibrilador externo automático, va a analizar el ritmo y, perdón, para analizar el ritmo sin el DEA, o sea, tomar el pulso y hacen una pausa. No, no debe ser, ¿ya? No se debe parar la compresión torácica por esa razón, ¿no? Pausa para cargar. Bueno, puede haber una pausa, sobre todo para que el DEA analice el ritmo. Es la única razón por la cual se debe parar la compresión torácica. Una razón de fuerza es para que el DEA o el desfibrilador externo automático analice el ritmo, ¿no? Y vea si la víctima está en parada desfibrilable o no desfibrilable. Bueno, todas estas razones, todas estas razones pueden quitarnos tiempo, ¿no?
Tiempo tiempo inadvertido para el reanimador. Ese tiempo es importante. Recuerden ustedes que la neurona sufre cuando hay más de 4 minutos de hipoxia, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos parar de reanimar, de hacer una reanimación cardiopulmonar básica? Obviamente, cuando la víctima recupera la conciencia, recupera el pulso y la respiración, en ese momento ya no debemos seguir haciendo RCP básico, ya no más, ¿no? Ni RCP avanzado. Otra razón por la que podemos parar es porque no hay más reanimadores y en el lugar de la escena de la parada cardiorrespiratoria solo hay un reanimador y ya pasaron más de 3, 4, 5 minutos y ustedes saben que en 2 minutos ya la fuerza y la potencia va disminuyendo, ya no estoy haciendo un RCP de alta calidad, por lo tanto es una razón para parar, ¿no? Sería una razón para parar. En cuanto al tiempo, las guías de la Asociación Americana del Corazón no te dan un tiempo exacto. Nosotros sabemos que la neurona no debe sobrevivir más de 4 minutos en hipoxia. Sin embargo, han habido reanimaciones cardiopulmonares que han durado más de 20 minutos y la víctima ha recuperado el pulso, la respiración y la conciencia. Lo último que se recupera es la conciencia. Generalmente aparece el pulso, luego la respiración y al final la conciencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que si el reanimador es el único que ha estado, ya van más de 5 a 10 minutos y el reanimador ya ha disminuido su potencia y su velocidad, obviamente ya no está haciendo RCP básico de alta calidad, sería una razón también para parar el RCP. Sin embargo, las guías, como vuelvo a repetir, no son exactas en cuanto a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dan la razón de que han habido reanimaciones cardiopulmonares que han pasado de más de 20 minutos y las víctimas han recuperado. Entonces, para hacer también un resumen, existen algoritmos simplificados que resumen todo lo que les vengo diciendo. Constatar la parada cardiorrespiratoria con ausencia de conciencia, de respiración y de pulso, ¿no? Y hacemos la llamada pidiendo el desfibrilador y luego de pedir la ayuda iniciamos el RCP básico hasta que llegue la ayuda con el desfibrilador. Algunas recomendaciones para realizar el RCP de alta calidad, qué deben hacer los reanimadores y qué no deben hacer, ¿no? Esto es muy importante. Las compresiones torácicas no deben disminuir de 120 por minuto, perdón, o de 100 por minuto, y no exceder tampoco de 120. Comprimir con una profundidad de 5 centímetros mínimamente, no menos. Incluso, como vuelvo a repetir, las guías han ya aumentado hasta 5.5 o llegado a 6, ¿no? Pero para esta clase vamos a considerar académicamente que no debemos disminuir de 5 centímetros. Entonces, compresión torácica, profundidad no menos de 5 centímetros. Mínimamente 5 centímetros. Toda compresión torácica debe ser seguida después de una compresión, una descompresión. No debes apoyarte en el pecho de la víctima, ¿ya? Las compresiones son compresiones y luego debes dejar que el tórax se descomprima. Reducir al mínimo las interrupciones y si es que tienes que interrumpirlas, estas interrupciones no deben durar más de 10 segundos. Y debes ventilar adecuadamente. Siempre que das tus 2 ventilaciones, debes mirar de reojo cómo se eleva el tórax o la pared torácica de la víctima, ¿no?
Por eso debes asegurarte de que exista esa elevación torácica después que das tu ventilación asistida. Y evitar hiperventilar. Bien, eso ha sido la clase de hoy, la reanimación cardiopulmonar básica.